Este comentario que vamos a analizar surge de este video de la expresión Moyoltonehuasque inkim ashkatisque inhuehue y chalchu se arrepentirán de apropiarse el jade del anciano. ¿Sí? Y el comentario dice así: ¿cómo podríamos adaptar estos conocimientos para las futuras generaciones de manera consciente y responsable? Yo hago arte desde la memoria de los conocimientos de estos pueblos, pero mi arte se relaciona en fusión con la tecnología. Apenas hice un video con inteligencia artificial, pero la verdad tengo mucho problema con la inteligencia artificial. Creo que hay que adaptar todos estos conocimientos en fusión con la tecnología para futuras generaciones, pero sin usar tanto la IA. ¿Me podría dar su opinión al respecto, por favor? Claro que se puede, Montserrat, pero con una regla básica, que sería la de no adaptar arrancando el símbolo de su suelo. Es decir, si tu arte quiere dialogar con estos conocimientos, conviene trabajar desde fuentes serias, como por ejemplo el Códice Florentino, los primeros memoriales, los cantares mexicanos y otros materiales leídos por autores como López Austin, Miguel León Portilla, Bonfil Batalla, Federico Navarrete, etc. Y no desde la estética prefabricada que hoy domina en redes. Es decir, el problema con mucha imagen o video hecho con inteligencia artificial es justo ese: glorifica, homogeniza y fantasea, termina reproduciendo una mexicanidad brillante, pero falsa, donde todo parece mexica, sagrado y heroico, aunque esté mal mezclado o históricamente vacío. El Códice Florentino y los primeros memoriales siguen siendo fuentes centrales para estudiar el mundo náhuatl, y el propio Códice Florentino ya se ha considerado una enciclopedia básica para la investigación temprana sobre culturas indígenas de México Central. Desde la línea de la BCMC yo te diría algo así: menos IA para inventar pasado, más estudio para no traicionar lo que se toca, puesto que el sentido de los signos depende de su uso y de su forma de vida. Cuando sacas un símbolo de su contexto, ya no está diciendo lo mismo, aunque visualmente se vea bonito. De hecho, Dussel también diría: hay que ponerle nombre al riesgo. Cuando el símbolo desplaza al sujeto vivo, aparece el encubrimiento del otro. Entonces, para ir en dirección más responsable, cita fuentes, nombra pueblos, variantes, evita fusionarlo todo como si fuera una sola espiritualidad indígena, da créditos a las comunidades y a los investigadores que te lleguen a orientar. Usa la tecnología como herramienta, no como una fábrica de fantasías. La IA puede servir para bocetear o experimentar, pero si no está amarrada a códices, lengua, contexto y crítica, siempre será reproducir lo que ya abunda: folclore nacionalista, desinformación y espectáculo identitario. Y ahí el jade del anciano deja de ser vínculo y se vuelve fetiche. No toca tote que escalante, satepan titotasque y pan oxe olixcopinalistli.